Muy buenos días a todos y a todas quienes se conectan hoy a este seminario virtual y presencial del ciclo de seminarios en gobierno abierto para sociedad civil, sector privado y jóvenes de Panamá en el marco del proyecto de la OEA y el Trust for the Americas Innovación Pública a través de los datos abiertos en Panamá. Esta es la séptima sesión del ciclo de seminarios y estaremos entrando y ahondando, afianzando los conocimientos que hemos visto a lo largo de este ciclo de seminarios en materia de gobierno abierto y datos abiertos, para aterrizar exactamente en algunas experiencias que nos ilustren y nos permitan ver cómo hacer ese aprovechamiento de datos abiertos. Gracias a todos y a todas quienes se conectan hoy. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. Les saludo desde Washington y seré el moderador de esta sesión. En Panamá nos acompañan en instalaciones de la AIG un grupo de personas y participantes que no concurren en línea, sino que están en el auditorio de la AIG. A ustedes, a cada uno de ustedes, muchas gracias por atender a la convocatoria, a este llamado. Ciertamente muchas gracias a la AIG por abrir sus instalaciones a este ciclo de seminarios, por colaborar en el proyecto, y ciertamente también a la ANTAI, a Marta y a todo el equipo de la ANTAI que nos apoya también en la realización de este ciclo de seminarios y del proyecto. Muchas gracias. Estamos llegando al final del ciclo de seminarios, nos queda uno más después de este. Los seminarios que tendremos esta semana serán muy prácticos y esperamos que a cada uno de ustedes les permita tener o les ayude a habilitar ideas para la implementación y el aprovechamiento de los datos abiertos en cada uno de los sectores en los que trabajan, en cada uno de los entornos en los que se mueven. Es parte de lo que queremos hacer con estos últimos dos seminarios. Para esto tenemos a dos expertos top de la región. Uno desde Uruguay, Daniel Carranza, mejor conocido como Chino. Si me escuchan que le digo Chino es de cariño y porque así es su nombre en que se conoce profesionalmente más que el Daniel Carranza. Daniel, es un gusto tenerte aquí, gracias por conectarte desde Uruguay. Él es cofundador de la organización DataUI, de la cual nos estará comentando hoy más adelante. Y también una persona con la que trabajamos mucho a nivel regional en redes. Por otro lado, nos acompaña Camila Salazar, una experta que se conecta hoy desde Londres, pero es costarricense y ha hecho un trabajo importante de acompañamiento con la Escuela de Datos o el School of Data. Camila, a ti muchas gracias también por participar. A los dos, muchísimas gracias. Sin más, entonces yo quisiera simplemente hacer unas últimas recomendaciones a los participantes. Recuerden que si tienen preguntas para los expositores, nos dejen esas preguntas en la herramienta de chat que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. Déjenos en cualquier momento de este seminario sus preguntas, que al final estaremos recapitulando esas preguntas para que los expositores puedan responderlas. Esta sesión está siendo grabada y es la intención que, así como han recibido los videos y las presentaciones de las sesiones anteriores, ustedes puedan tener también este seminario a disposición, haciéndole un clic al link y para poder descargar las presentaciones y las tengan como recursos permanentes en sus actividades de aprovechamiento de datos abiertos. Muchas gracias. Esta presentación, este seminario inicia con la presentación de el señor Daniel Carranza. Daniel, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y desde este momento vamos a cargar tu presentación para que puedas hacer uso de ella. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara en este momento e iniciamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mike. Solo confirmar, los 30 minutos éramos y eso incluye las preguntas, ¿verdad? Perfecto. En ese caso, excelente. Muy bien.
Perdón. No, esa es solo de la presentación. Más adelante vamos a tener unos minutos para pregunta y respuesta. ¿Qué van a hacer? Gracias nuevamente por tenerme. Es un verdadero placer y espero que les sea de utilidad. La idea es contarle hoy un poco sobre dos de nuestros proyectos que creo que ilustran distintas áreas de nuestro trabajo en tecnología cívica en base a datos abiertos que creo que les pueden ser útiles para distintos casos de uso reales, digamos. En primer lugar, contarles un poquito sobre la organización, o sea, de dónde vengo yo y en parte por qué estoy aquí. Data Uruguay es una organización de la sociedad civil, eso es un primer dato importante y que genera además bastante confusión en líneas generales. Somos una ONG que trabajamos en temas de datos abiertos, transparencia, acceso a información pública, participación, gobierno abierto, básicamente, si queremos ponerle un gran paraguas. Y lo hacemos en base a tres pilares, que son la creación de herramientas, que es la parte más vistosa y la que vamos a estar hablando principalmente el día de hoy. O sea, crear aplicaciones, sitios web, herramientas en línea, no importa la forma que tengan, digamos, que permitan mejorar la vida de las personas de alguna manera. Esto se hace a través de datos abiertos, pero es importante insistir, digamos, en que el objetivo es mejorar la vida de las personas, no hacer herramientas tecnológicas. En segundo lugar, trabajamos en la generación de comunidad alrededor de estos temas, porque para poder crear esas herramientas necesitamos personas que las creen, que estén interesadas, que quieran publicar los datos, etc. Se está moviendo la presentación sola, no sé por qué. Y finalmente trabajamos en activismo, porque de la misma manera que necesitamos personas para poder crear esas herramientas, necesitamos política, normativa, básicamente decisiones públicas que nos permitan también tener los insumos para crear todo eso y sobre todo poder colaborar con distintos organismos, organizaciones, agencias, etcétera, dentro y fuera del gobierno para poder crear esas herramientas. Y ahí me meto en otro de los puntos clave que van a ver que se entreteje en toda la presentación, que es el tema de la colaboración. Nuestro trabajo, como les decía, ¿no? Somos una ONG, trabajamos en tecnología, pero el fin es el desarrollo humano. Y la forma en la que desarrollamos ese trabajo es a través de la colaboración. Por lo general la gente se queda en la parte de tecnología y piensa que nuestro diferencial, nuestra experticia o lo que sea, tiene que ver con saber mucho de tecnología. Y en realidad no, tiene que ver más que nada con saber colaborar y con agarrar los distintos saberes de distintas partes y unirlos digamos, en el producto final, que es lo que por suerte varias veces nos ha salido bastante bien. Y me adelanto un poquito a una de las preguntas que veo. A nivel de financiamiento nosotros trabajamos con donantes internacionales, trabajamos muchísimo con voluntarios también, es una organización semi-voluntaria de base, nadie tiene por ejemplo un sueldo fijo. Trabajamos generando proyectos que se autofinancian a través de concursos en fondos, por ejemplo, fondos de innovación y cosas por el estilo. Y en otras oportunidades también hacemos convenios de trabajo con organismos públicos, con organismos privados, con otras asociaciones civiles que, digamos, financian el trabajo. O sea, lo financiamos en forma conjunta. Por lo general se pone un dinero de parte de los socios o las organizaciones aliadas, mientras que nosotros lo que hacemos es aportar trabajo. Por lo general aportamos muchas más horas de trabajo que por las que se están cobrando. Bueno, eso es lo que hacemos como organización, pero vamos a algunos ejemplos concretos para mostrar por qué entendemos que eso puede ser valioso y cómo esto se separa de alguna manera en lo que son los datos abiertos. El primer caso es atuservicio.uy. Atuservicio es una plataforma que co-creamos con el Ministerio de Salud Pública y que lo que hace es permitirle a cualquier persona en Uruguay o en cualquier parte del mundo, pero por lo general los interesados están en Uruguay, consultar indicadores de performance de absolutamente todos los prestadores de salud del país, ya sean públicos o privados. ¿Qué pasa? Esta herramienta de por sí ya suena relativamente interesante porque a cualquiera le puede resultar útil o necesario consultar sobre su prestador de salud, saber si tiene mejores indicadores que otros, si por ejemplo se quisiera cambiar o el nivel de calidad que tiene. Pero la historia es un poquito más rica y creo que es importante destacarlo
porque viene a la solución concreta de un problema. Y ese es otro de los puntos que me parece muy importante que se rescaten, digamos, de esta presentación. Las herramientas de tecnología cívica o los datos abiertos son muy útiles en genérico. Es muy positivo tener datos abiertos, más allá de si uno no sabe para qué se van a usar, pero es aún mejor tener una solución creada a medida para un problema que ya conocemos en concreto. En el caso de tu servicio, la historia es un poco así. En Uruguay, hasta hace un par de años, las personas solo se podían cambiar de prestador de salud durante el mes de febrero. La historia de por qué es un poco larga, tiene que ver con intermediación lucrativa de parte de los propios prestadores privados. Entonces se decidió bloquear los cambios primero y después solo habilitarlos en un periodo específico. ¿Esto qué significaba? Que cada febrero miles de personas se cambiaban, hasta cientos de miles, si mal no recuerdo, se cambiaban de prestador y la información con la que tomaban esa decisión era fundamentalmente información de marketing, porque era el momento del año en que los prestadores de salud hacían publicidad, promociones, etc. Entonces, la preocupación del Ministerio de Salud inicialmente era cómo hacemos que esas decisiones se tomen lo más informadas posible. Antes de que existiera este proyecto, de hecho un par de años antes, alrededor de 2012, el Ministerio de Salud Pública lo que comenzó a hacer es publicar datos sobre los prestadores de salud para tratar de informar justamente esas decisiones. No eran técnicamente datos abiertos, era un Excel, o sea que ya desde el punto de vista de formato ahí tenía un pequeño error, y tenía algunos otros detalles que no lo hacían datos abiertos, como de coherencia interna de la información, pero era una herramienta importante, digamos, para contar, digamos, con esa información que no existía disponible antes. Ahora, el problema es que un Excel gigantesco, con, no sé, más de 7000 líneas, extremadamente difícil de leer, como se habrán imaginado, no era exactamente la cosa más popular del universo. En el año que mejor le fue en descargas de ese juego de datos, llamémosle, tuvieron unas 500 aproximadamente. En el año 2014, que fue el último año que se publicó ese juego solo, digamos, desde Data Uruguay, en colaboración con el portal de noticias 180, lo que hicimos fue una herramienta que le llamamos temporada de pases, haciendo un chiste con que justamente en febrero es cuando la gente se cambia, y si hay algunas personas con un poco de edad acá, quizás recuerden aquella imagen de Bugs Bunny y Elmer sacando los carteles de temporada de patos y temporada de conejos, que ahí iba el chiste del logo. Y lo que hicimos en esa herramienta fue una especie de ranking de todos los prestadores en base a esos indicadores. Aprovecho a la pregunta porque tiene que ver con lo que estamos hablando. La gestión de salud pública se centraliza, o sea, hay un rol de contralor en el Ministerio de Salud Pública. Hay un sistema nacional integrado de salud que integra a todos los prestadores, pero dentro de ese sistema hay prestadores públicos y prestadores privados que actúan de forma semi-independiente en base a metas y reglas que fija el Ministerio. Les decía entonces que armamos esta herramienta que hacía un ranking de los distintos prestadores en base a distintas opciones que podía elegir él o la usuaria de la herramienta. ¿Qué fue lo bueno de esto? Que es la primera vez que se utilizaban esos datos para crear una herramienta. Tuvo muy buena respuesta del público. ¿Qué fue lo malo? Que aprendimos bastante rápidamente que no podíamos trabajar en temas de este nivel de especificidad sin conocimiento y sin colaboración con personas que supieran mucho más que nosotros. Este ranking estaba lisa y llanamente mal. Había datos que habíamos interpretado incorrectamente, y por más que creo que no hicimos ningún gran daño, lo que sí nos obligó es a acercarnos al Ministerio de Salud Pública a través del Plan de Gobierno Abierto en Uruguay y empezar a pensar en trabajar juntos, porque por más que esto fue un paso en el sentido correcto, existieron datos y esos datos se consumieron y se usaron, el resultado final fue menos que óptimo porque no hubo colaboración además. Y así es como llegamos al proyecto concreto que es atuservicio.uy. Abandonamos ese camino de trabajar solos, de trabajar con 180 en ese primer caso, y lo que hicimos fue empezar a trabajar juntos, que además
sumo la colaboración de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y el apoyo financiero de Avina Américas, y todo eso lo hicimos en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Uruguay, del segundo, si mal no recuerdo. Así nace el proyecto A Tu Servicio. Y lo que están viendo en este momento es la edición 2015, que fue la primera. Y ahora sí, por primera vez, logramos agarrar todo ese montón de información que estaba en ese Excel gigantesco y llevarla a una plataforma que era mucho más amigable de visualizar, mucho más fácil de entender, y que de hecho tuvo una respuesta muchísimo mejor. Después tengo cifras de los indicadores, así no las hago ahora de memoria, pero pasamos de esas 500 descargas a decenas de miles de visitas. Además de otros impactos que también vamos a hablar. Y ese proyecto no se quedó, digamos, ahí dormido, que ese es otro de los temas importantes y que voy a insistir con el segundo caso que vamos a hablar también. Ya para el año siguiente, con el feedback que recibimos de usuarios y usuarias de la plataforma en el año 2015, sacamos la segunda versión, que es la que viene evolucionando hasta ahora, con muchas mejoras sobre las propias visualizaciones, sobre los propios datos, y de hecho venimos trabajando año a año, donde siempre hay algo nuevo para sumar. Vamos sumando nuevos conjuntos de datos, vamos sumando nuevas secciones enteras al sitio que muestran otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que aquí se llama el PIAS, no me acuerdo la sigla concretamente, pero que es básicamente la lista de todas las cosas a las que uno tiene derecho como usuario. Entonces, si por ejemplo uno está en su prestador de salud y le dicen, no, mirá, ese tratamiento no se cubre con el Fondo Nacional de Salud, yo puedo ir a tu servicio, consultar la lista completa y decirle sí, se cubre, me corresponde, por ejemplo. Entonces, la herramienta, como decía, ya para el año 2016 teníamos una versión estable y empezábamos con las mejoras. A nivel de visitas fue un enorme éxito y de hecho siguió pasando como varias barreras y filtros. Ahora voy con lo del recorrido de usuario, un segundo. Siguió pasando varias barreras y filtros, decía, como por ejemplo un cambio de gobierno, sobrevivió a un cambio de gobierno con un nuevo ministro, por ejemplo. Sobrevivió a cambios dentro del propio sistema de salud, como que lo que aquí se le llamaba el corralito mutual, que era esa posibilidad de cambiarse en febrero, se eliminó y sin embargo se consideró que los datos seguían siendo importantes, y se pronostica que para el futuro el cambio pueda ser en cualquier momento a través de una herramienta en línea. O sea que también tuvo cierta resiliencia, digamos, a distintos cambios del contexto, porque ya era una herramienta que había ganado un nivel sustantivo de apoyo y de demanda de la propia sociedad, que creo que eso es una de las cuestiones más interesantes. Para entender cómo funciona, respondiendo a la pregunta de Raúl, el usuario básicamente entra al home de la plataforma. Aquí abajo, digo, esto no es una web, no la puedo recorrer, es una imagen, pero la pueden ver en atuservicio.uy si quieren. En el home lo que van a encontrar es un resumen de cada prestador con una visualización gráfica, digamos, de algunos de los indicadores principales agrupados. Pero si hicieran clic en el nombre del prestador, pueden ir gracias por el link, pueden ir al detalle, donde hay más de 300 datos individuales, si mal no recuerdo, de cada uno de los prestadores, y se pueden comparar al mismo tiempo hasta 3 para ver en una tabla, digamos, indicador sobre indicador, comparaciones, digamos, si yo estoy tratando de cambiar de uno a otro y quiero elegir o cosas por el estilo. La profundidad de información es bastante importante, cubre un montón de temas, tiempos de espera, datos estructurales, derechos de los usuarios que se hacen en base a una encuesta de satisfacción, distintos precios, metas asistenciales, temas de recursos humanos y la cantidad de socios. Y dentro de estructura, por ejemplo, si uno entra en los detalles, se puede llegar a ver en cada ubicación geográfica de un prestador, o sea, por ejemplo, una pequeña policlínica en un pueblito, qué servicios hay o qué servicios no hay. Ese tipo de cosas respondieron también a estrategias. Volviendo al tema de la colaboración, ¿por qué es importante trabajar juntos? Esto es algo que nosotros nunca hubiéramos imaginado, pero con el Ministerio de Salud Pública creando esto, uno de los puntos de interés era que la elección no estuviera solamente en los datos generales, sino en los datos particulares, especialmente para las personas que viven más aisladas. Entonces, yo con esta herramienta puedo ir no a si mi prestador de salud tiene servicio odontológico en líneas generales o no,
si el servicio odontológico está cerca de mi casa, por ejemplo. Porque un prestador puede tener un servicio odontológico más económico que otro, pero sin embargo me tengo que trasladar a Montevideo para acceder al servicio. Yo acá en la herramienta puedo ir hasta la policlínica que me queda a mí más cerca y ver si en esa policlínica hay el servicio que yo necesito. Que puede ser odontológico o puede ser algo más crónico, como por ejemplo diálisis, y ahí las cosas se complican bastante más, porque si yo elijo un prestador que no tiene un servicio de diálisis cerca de mi casa, mi vida entera se vuelve bastante más complicada. Volviendo a, perdón que es un poco resumido, pero si no, no me da el tiempo. Volviendo a la presentación. Algunos de los puntos claves. Democratizar el acceso a la información del Sistema Nacional Integrado de Salud. Como decía, la co-creación del proyecto, con esto puedo insistir hasta la muerte. Fue desarrollado como software libre y en base a datos abiertos. Esto de hecho ya fue replicado con muchos cambios, pero replicado al fin en Colombia por la Subsecretaría de Salud. Fue una experiencia pionera a nivel global de este tipo de transparencia, digamos, en estos temas. Existe ficha, lo vemos en las preguntas, hay un proyecto aquí le llamamos historia clínica electrónica, pero no está incluido dentro de tu servicio, respondiendo a la pregunta de Raúl. Aquí pueden ver el salto, digamos, de los primeros años. Estas estadísticas después obviamente siguieron, pero esto creo que es lo más importante. Pasamos de 500 descargas en 2014 a más de 35.000 sesiones cuando la herramienta sale en 2015, que además generaron 3.000 descargas del juego de datos. O sea que, además de pasar de 500 a 35.000, generamos otras 3.000 descargas de, por ejemplo, periodistas que usaron ese juego de datos para hacer notas de prensa y cosas por el estilo. Y ya al año siguiente, con la versión, digamos, final, saltamos, casi duplicamos las visitas, el tiempo de visita también se dispara y las páginas promedio también se elevan. A partir de ahí, digamos, ya las visitas han subido y bajado en distintos años, pero llegamos a un punto donde eso es aproximadamente el 50% de las personas que se cambian cada año. Entonces consideramos que es un nivel de impacto importante. A la pregunta de Radmir, sí, son los prestadores públicos y privados. Todos los prestadores de salud del país están incluidos en la plataforma. Pero otros resultados más allá de lo cuantitativo que son extremadamente importantes. Primero, la mejora en la calidad de los datos. Esto es algo que cuando se habla de datos abiertos se habla muy poco y creo que es extremadamente importante. Estos datos que recolectaba el Ministerio de Salud Pública se envían principalmente por declaración jurada de los prestadores hacia el ente regulador, que es el Ministerio, y como decía, se venían publicando como un juego de datos semi-abierto hace unos 4 años. Sin embargo, estaba lleno de pequeños errores, involuntarios en su mayoría, pero la poca difusión, digamos, de ese juego de datos no detectó esos errores. Sin embargo, el día 2 de febrero de 2015 salimos con la herramienta y durante las próximas 2 semanas nos pasamos todo el día trabajando en correcciones porque los datos estaban muy visibles y la gente quería arreglar eso rápidamente. Y hablo de distintos actores. El Ministerio detectando errores internos. Los prestadores detectando errores que ellos habían enviado mal. Las personas detectando datos que estaban o falsos o erróneos o lo que sea. Y todo eso pasó rapidísimo. Hay una anécdota que a mí me encanta, que es que las declaraciones juradas que hacen los prestadores, por lo general les llevaban 3-4 meses hacerlas. Cuando salió a tu servicio, empezaron a llegar declaraciones juradas 2 o 3 semanas después, o sea, hechas en tiempo récord para poder corregir esos errores que estaban ahí hacía años, nadie los había visto, y estos son los datos que usa el ente regulador para su tarea de regulación. Entonces, la calidad de los datos no es solamente un dato anecdótico, sino que mejoró la forma de trabajo interna, digamos, en el Ministerio. En esa misma lógica potencia el rol regulador, le da a los usuarios control sobre esos datos, como decía, muchos de estos avisos llegan de los propios usuarios. Nos ha permitido también disponibilizar nuevos datos, en parte por demanda de usuarios. Uno de ellos fue la tasa de cesáreas, que es algo que se venía pidiendo desde usuarios particulares y desde organizaciones feministas fuertemente desde la primera edición, y logramos publicarlo en la edición 2016, si mal no recuerdo. Perdón, ahora veo la pregunta. No, es una herramienta web exclusivamente. Entendemos que no se necesita tenerla en el celular y consultarla todo el tiempo. Es algo que se usa un par de veces por año.
También otra cosa que adelantaba con lo de las descargas de datos, ha generado mucha discusión pública y periodismo de datos. De hecho, una anécdota que también me encanta contar es que capturas de pantalla de la herramienta han sido usadas por el ministro de Salud Pública en presentaciones ante el Parlamento, legisladores de la oposición, también en presentaciones en el Parlamento o en presentaciones públicas de otro tipo, por la prensa para argumentar distintas cosas y por el Sindicato Médico del Uruguay también en distintas argumentaciones. O sea, distintos actores argumentando cosas hasta opuestas usan los datos para sostener su argumento. Y eso demuestra que es una herramienta que empodera a muchos más usuarios que los usuarios finales, digamos, de la herramienta. Perdón, lo de declaraciones juradas, creo que preguntan, es básicamente un documento certificado que presentan los prestadores diciendo mis datos son estos y yo juro que son correctos. No sé cómo se dice eso, en Panamá seguramente tengo un término legal equivalente. También logramos canalizar un montón de denuncias a través de la herramienta. No tiene una herramienta de feedback per se, pero sí tiene un correo de contacto y eso está metido, digamos, en el sistema de recepción y atención de tickets. Y otro dato que me parece súper interesante es que la propia transparencia logró un impacto en los precios. Los prestadores que tenían precios de tickets más altos, al ver la herramienta que los dejaba en evidencia, bajaron por motus propio los precios. No hubo, digamos, que hacer ningún incentivo extra. Bueno, y con eso pasamos a el otro caso que es un poco más cortito. Derecho del Estudiante es una plataforma que creamos junto con UNICEF Uruguay y el Consejo de Educación Secundaria y nace, de vuelta, yendo a esa cuestión de, más allá de publicar los datos, resolver un problema, nace de una demanda concreta de los estudiantes de secundaria en distintos ámbitos de participación que ya existían. Y era que no conocían sus derechos. O sea, que se enfrentaban a distintos problemas dentro de los liceos, o aquí le llamamos liceo, por lo menos a los centros de educación secundaria, y no conocían qué derechos tenían y qué derechos no tenían. Si un adscripto, un profesor, una profesora les decía no podés faltar o no tenés derecho a justificar tal o cual cosa, no tenían otra herramienta más que creer o reventar, digamos. Entonces, el proceso comienza con una sistematización de la normativa de secundaria que se lleva a un folleto impreso en realidad que tiene una serie de derechos. A esa altura del proyecto es que nos contactan desde UNICEF diciendo cómo podemos llevar esto a la web. Nosotros les dijimos, nos parece interesantísimo poner este folleto en la web, pero vayamos un paso más adelante. Creemos una herramienta que nos permita, de alguna manera, ampliar justamente el ejercicio de los derechos y no meramente mostrar esta información que ya está producida. Terminamos con esto, que además de mostrar, como decía, lo que ya estaba sistematizado en distintas categorías, lo otro que permite es hacer consultas sobre derechos. O sea, hacer preguntas más allá de lo que está respondido en la plataforma. Este proyecto arrancó muy pequeño. O sea, de pique, su público objetivo es bastante reducido. Estamos hablando de que la población de secundaria en Uruguay son menos de 100.000 personas. Son, si no me equivoco, unas 70.000 personas, algo por el estilo. Que como verán coincide con la cantidad de usuarios que tenemos en Analytics, pero no necesariamente eso significa que todos los estudiantes de secundaria hayan usado la plataforma, es simplemente una coincidencia del número. Lo que sí nos da a entender es que probablemente muchos la conozcan. También tenemos bastante certeza de eso porque ha hecho un muy buen trabajo el Consejo de Educación Secundaria en la difusión de la plataforma dentro de los liceos. Pero el número que a mí más me gusta de las estadísticas es el último, el de las preguntas. En estos años, esta plataforma fue lanzada, si mal no recuerdo, a fines de 2016. Recibimos y contestamos 1.213 preguntas sobre derechos. Algunas son muy tontas, algunas son, por ejemplo, si hay una alerta meteorológica, puedo faltar a clases, sí o no, pero algunas son extremadamente importantes, casos muy serios de estudiantes que veían sus derechos muy vulnerados y no solamente recibieron una respuesta, sino que el mecanismo que creamos en la herramienta para recibir, procesar
publicar y dejar públicas esas respuestas, o sea, no solamente consume datos, sino que también genera nuevos datos, digamos, permitió resolver problemas graves para un montón de chicos y chicas y además generar normativa nueva para que eso no pasara en el futuro. Un caso, por ejemplo, que siempre me acuerdo, fue con una chica que no fue con su uniforme al liceo y el ascripto o la ascripta, no recuerdo, o el director o la directora, la mandó a su casa porque dijo que no podía asistir sin el uniforme. En realidad en Uruguay el uniforme en las escuelas públicas secundarias es una cuestión opcional que se acuerda, digamos, entre los alumnos y la dirección, pero nunca jamás puede ser motivo para negarle el acceso a la educación, básicamente, el estudio a ninguna persona. Entonces, ese caso fue un poco paradigmático porque no solamente se puso en comunicación con la dirección de ese liceo, se le dijo que de ninguna manera podía pasar eso, se le sacó la falta a esa chica porque fue injustificada, sino que además se creó una circular nueva, una normativa nueva, y se le envió a todos los liceos diciendo esto no puede pasar nunca más. Y ese tipo de casos se han dado varias veces. La otra cosa que me parece súper interesante de este proyecto, y es una de las razones por las cuales tiene un lugar especial en mi corazón, es que esa es la gráfica Analytics desde el lanzamiento hasta ahora. La primera cosa que ven es ese pico inicial, que es lo normal. Cuando uno hace proyectos en base a datos abiertos, por lo general uno tiene un lanzamiento fuerte, hay un interés inicial, hay comunicación en prensa, es un boom de visitas que genera interés. Ahora, lo normal es que esa gráfica en el tiempo tiende a bajar y después estabilizarse en el mejor de los casos. Acá lo que se puede ver es que arranca desde un punto relativamente bajo. A ver si me anda la herramienta de dibujar. No, bueno, cancelamos. Arranca desde un punto relativamente bajo, pero la tendencia es a subir. Esta gráfica en particular está cortada en febrero, que para nosotros es periodo de vacaciones. Después, si siguiera en el tiempo, seguiría subiendo. Pero como pueden ver, hay más o menos clara una diagonal ascendente en el promedio. Eso significa que a diferencia... Ok, no sé qué pasó ahí. Eso significa que a diferencia del proyecto promedio, este proyecto orgánicamente tiene cada vez más usuarios. Nuestra lectura de eso es que más allá de que ha hecho un muy buen trabajo el Consejo de Educación Secundaria en darle difusión, gracias a esos aprendizajes en estos 4 años, de qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, estamos de hecho ahora trabajando en la versión 2.0 de esta herramienta, y creo que también que eso es otra cosa rescatable. Por lo general, muchas de estas herramientas de datos abiertos, sobre todo si se trabaja en base a hackatones y cosas por el estilo, son cosas de vida relativamente corta. Nosotros creo que tenemos una experiencia interesante. De hecho, si quieren leer en nuestro sitio web, el último artículo de nuestro blog habla específicamente sobre eso, de que hemos tenido bastante éxito en darle vida y sobrevida, digamos, a estas herramientas. En este caso vamos a lanzar esta segunda versión, que no solamente mejora muchas de las cosas de cómo funcionaba, sino que además suma, por ejemplo, a la educación técnica, o sea, otra área entera de la educación que también vio la necesidad y el potencial de usar esta herramienta. Y por ahí terminaba mi presentación. Muchísimas gracias y disculpen por ese corte de último momento. No, por el contrario, muchas gracias a ti, Daniel, por la presentación, por el tiempo y ciertamente por traer estos dos elementos tan importantes para poder reflexionar, para poder ver cómo funciona esto de los datos abiertos y cómo puede tener una sectorización, si quieres decirlo de alguna forma, ¿no? No datos abiertos como para tener información, sino datos abiertos para poder en realidad aterrizar cosas muy concretas que beneficien al ciudadano. Así que muchas gracias, Daniel. Posible y se van a ir presentando más preguntas para ti en el chat, así que vamos a darle la palabra en este momento a Camila,
Pero Daniel, si dejan más palabras, más preguntas ahí en el chat, por favor adelante, velas anotando, cosa que al final podemos hacer una sesión de pregunta y respuesta. Ya muchas respondiste, por lo cual te agradezco, pero en caso resulten, ahí están. Muy bien. Nuestra siguiente ponente es Camila Salazar, como les había dicho, una experta reconocida también a través de la Escuela de Datos en Costa Rica y el involucramiento de datos abiertos en su país, afianzando más conocimientos en este momento en Londres. Así que agradecemos, Camila, estar aquí en este seminario y aparte de eso, haciendo el reconocimiento de un cambio de horario que son muchas horas y que nos acompañas aquí. Gracias por el esfuerzo que haces para compartir este conocimiento. Adelante, Camila, es todo tuyo y ya vamos a montar tu presentación. Hola, muchas gracias a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Y la idea, bueno, en esta presentación que vamos a esperar a que la carguen es compartirles un poco de ejemplos y consejos de una vez que ya tenemos esa propuesta de datos publicada o cómo podemos darle sostenibilidad, porque lo que pasa muchas veces en la práctica es que, bueno, hacemos un gran esfuerzo de ver cómo abrimos datos en una institución o para un proyecto, publicamos el proyecto y la iniciativa se muere a los meses después. Entonces, la idea es compartirles algunos consejos, algunos ejemplos prácticos de sitios en la región o de proyectos en los que he participado que les puedan servir de guía para sus proyectos individuales. Igual, si tienen preguntas, me van haciendo y vamos respondiéndolas poco a poco. Primero que todo, yo considero, bueno, que para hacer una iniciativa sostenible, lo primero es conocer muy bien, espérense un momento que está listo. Es conocer muy bien a la demanda. Conocer a los usuarios o la gente que va a estar involucrada en nuestra iniciativa no es algo que tenemos que hacer hasta el final, sino que, como ya probablemente han visto en las semanas anteriores, cuando iniciamos una iniciativa de datos abiertos es muy importante saber cuáles son nuestros usuarios, a quién le queremos hablar, a quién queremos dirigirle la iniciativa, quiénes son las personas que se pueden involucrar. Pero esto no acaba, no se debe hacer solo al inicio. Una vez que nosotros ya tenemos la información publicada, es muy importante saber si esos usuarios que pensamos al inicio que iban a estar usando nuestro sitio son los que efectivamente están usando nuestros datos y si además estamos supliendo las necesidades específicas que tienen esos usuarios. Un ejemplo que me gusta mucho, que voy a usar varios ejemplos de este sitio, que me parece un muy buen ejemplo de una iniciativa de datos abiertos, es el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, que bueno, ya tiene varios años este sitio y tiene diferentes aspectos que creo que son valiosos, que pueden rescatar y que si van a abrir un portal de datos abiertos puedan considerarlos. En el sitio, por ejemplo, ellos tienen a disposición, bueno, en una de las páginas del sitio de datos abiertos, tienen, por ejemplo, estas tres funcionalidades que ven en la pantalla. Entonces, por ejemplo, tienen este apartado de explorar los datos, otro que dice ver visualizaciones y otro que se refiere más a las APIs, que no sé si ya lo han visto en el sitio, interfaz de aplicaciones que está pensado para cierto tipo de usuarios. Cada una de estas tres funcionalidades del sitio, como les digo, está pensada en tres diferentes tipos de usuarios según el nivel de especialización. Y esto puede ser muy valioso porque significa que la entidad o el proyecto está pensando en diferentes personas o diferentes tipos de usuarios y supliendo necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, si vamos al apartado de explorar los datos, que es este que ven en pantalla, lo que se ven son diferentes, la información se puede ver en tablas, sobre, digamos, planificaciones o sobre las adjudicaciones, montos de los contratos y demás. Los usuarios pueden filtrar, seleccionar años específicos o alguna institución en específica, y una vez que ya la información queda aquí en la tabla, le permite a los usuarios descargarla. Entonces, esto está pensado para usuarios que tienen un conocimiento técnico, tal vez intermedio, que les interesa utilizar esos datos abiertos, analizarlos para llegar a sus propias conclusiones, pero que tal vez necesitan como una información un poquito más digerida o tener una noción de qué contienen estos datos. Si nos vamos al otro apartado de visualizaciones, este está pensado, y aquí pongo solamente dos capturas, digamos, de algunas de las visualizaciones que se pueden ver en el sitio. Este está más pensado para usuarios que tal vez no necesitan los datos en crudo, pero sí quieren saber
cosas o contar historias con estos datos, sacar algo de valor de esta información, pero necesitan esa información un poco más digerida. Entonces, esto se está presentado en forma de gráficos, hay mapas interactivos, donde los usuarios pueden consultar sin necesidad de que ellos tengan que hacer el propio análisis. Y finalmente, está esta parte que les decía, que es la interfaz de aplicaciones, que esto está orientado a usuarios mucho más avanzados, por ejemplo, programadores o analistas, que ponen a disposición básicamente que uno se pueda conectar directamente a la base de datos de la institución y descargar volúmenes de datos muchísimo más grandes, seleccionar específicamente otras variables que no están disponibles en las otras capas de información, y entonces que puede ser muy útil para hacer otro tipo de productos de información. Lo valioso, creo, de este ejemplo es que muestra cómo en un mismo sitio de datos abiertos podemos pensar en diferentes usuarios que van a usar nuestros datos y ajustar las soluciones a esa necesidad específica. Y eso no solamente nos permite ampliar la gama de público al que podemos llegarle, sino que también nos permite que el uso que se le da a los datos abiertos sea muy diferente, que es al final lo que nos interesa, generar valor y uso de estos datos que publicamos. Otra forma de estar o de conocer a la demanda o estrategias para conocerla, y este es un ejemplo de un proyecto que hicimos hace unos 5 años cuando trabajando en un medio de comunicación, que estábamos interesados en conocer, hacer un análisis sobre todos los alquileres los contratos de alquiler de instituciones del Estado. Bueno, y cuando empezamos a hablar con las instituciones, bueno, nos dimos cuenta que la información estaba publicada como datos abiertos, pese a que algunas de estas instituciones ya tenían algunos portales o alguna información pública. Por ejemplo, estos datos de contrataciones o de alquileres nunca los publicaban. Nosotros, y pongo esta captura porque lo que nos tocó como periodistas o como usuarios fue ir a las instituciones, sentarnos ahí en la oficina con todos los folders, todos los documentos en papel y manualmente empezar a levantar esa información y digitalizarla. Pero igual, conversando con las entidades, bueno, se dieron cuenta de lo valioso que era publicar esta información, y ya como un año después, por ejemplo, ya esta información se encuentra disponible. O sea que esta información que ven acá de inmuebles alquilados en un formato donde uno puede descargarlo en un CSV, en un Excel, en una hoja de cálculo, eso estuvo disponible luego de que la entidad se dio cuenta de que había usuarios interesados en cierto tipo de información. Entonces, es importante crear esos vínculos o incluso pensar en, bueno, quiénes son los que nos solicitan información y cómo podemos atender esas necesidades específicas. Para eso también hay que crear canales de comunicación con los usuarios. Hay diferentes formas de hacer eso, y si vemos portales de datos abiertos, digamos, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, en el sitio de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, cuando uno descarga los conjuntos de datos, tiene como este apartado, si uno da clic a uno de los conjuntos de datos, ahí les dejo el enlace si quieren visitarlo. Básicamente, uno como usuario puede puntuar el valor, o sea, si le gustó o no, cómo califica ese conjunto de datos, y además dejar un comentario. Y ahí eso también requiere, bueno, que como usuarios, si queremos, creo que van 2 días, por parte de la institución o quien está abriendo los datos, crear estos espacios de comunicación, y por parte de los usuarios, si ustedes son usuarios de datos, también participar de estos espacios en aras de mejorar este tipo de iniciativas. En otro caso, que este es del sitio del Poder Judicial de Costa Rica, pues hay un formulario, o como un pequeño formulario, y uno califica o da sugerencias sobre este conjunto no sirve o por qué no agregan tales variables, y pues puede ser valioso tanto para la entidad para saber quién está usando los datos y cómo puede mejorarlo. Algo muy importante a tomar aquí en cuenta es que si como institución o como proyecto ustedes van a publicar o van a crear estos espacios de comunicación, tienen que pensar también en quién, en personal, cuál es la persona dentro del proyecto que se va a encargar de atender estas solicitudes de información. Porque de no ser así, de nada sirve poner un correo electrónico. O sea, si yo como usuario consulto algo y me responden una semana después, pues para mí como usuario se me puede dificultar usar la información. Por ejemplo, en el sitio de la NSP, para un proyecto que estábamos haciendo, tratando de interactuar con esta interfaz de aplicaciones, teníamos un problema, ellos tienen un correo a la disposición, escribimos al correo y en cuestión de
el mismo día, en la tarde, teníamos respuesta del personal de la DNCP diciéndonos cómo podíamos, o sea, cuál era el error que estábamos cometiendo, cómo podía solucionar el problema. Entonces es muy importante también pensar en, bueno, cuál va a ser esa persona dentro de la entidad que se va a encargar de interactuar con los usuarios y de atender las consultas que se puedan presentar, o incluso sistematizar todo ese tipo de retroalimentaciones o sugerencias que puedan venir desde los usuarios. Otro aspecto muy importante, y creo que el Chino lo mencionaba, que es algo transversal en creo cualquier iniciativa de datos abiertos, es crear comunidad. Si ya lo han visto, bueno, hay muchísimas formas de crear comunidad y creo que en Latinoamérica tenemos la ventaja de que hay una comunidad muy fuerte en diferentes países que ha estado impulsando estos temas de datos abiertos. Y esto es esencial porque creo que son espacios en donde podemos mezclar diferentes tipos de usuarios o gente dentro del ecosistema de datos. Entonces, gracias a estos espacios de comunidad se pueden conocer funcionarios de instituciones con analistas, se puede mezclar la academia con periodistas, organizaciones de la sociedad civil con funcionarios de gobierno y puede ser bastante valioso. Estos pueden tener diferentes formatos. Este es uno que es bastante famoso también en la región, que es datos y cervezas, o datos y mezcales, o datos y cualquier bebida del país correspondiente, en donde básicamente son espacios un poco informales, en donde se reúnen gente que esté trabajando en datos a presentar proyectos, a discutir en un espacio mucho más relajado, pero son espacios muy valiosos para crear esa comunidad y para poner a interactuar a gente que de otra forma pues no se conocería. De estos tipos de iniciativas pueden salir proyectos, ideas, alianzas y otro tipo de colaboraciones que pueden ser súper valiosos. También está, y parte de crear comunidad tiene que ver con otro tipo de espacios más formales, por ejemplo, crear espacios de capacitación, talleres, conferencias, hacer conversatorios con los mismos usuarios. Y esto va a depender, bueno, de qué es lo que queramos como institución o para nuestro proyecto. Por ejemplo, un caso, o sea, una forma, digamos que una vez que ya tenemos el sitio, terminamos nuestro proyecto de datos abiertos, lo vamos a publicar. Una forma de crear comunidad y de lanzarlo al público es creando un evento específico para promocionar ese sitio de datos abiertos. Por ejemplo, este sitio que les presentaba el Poder Judicial de Costa Rica, cuando lanzaron el portal, lo que hicieron fue hacer una combinación entre charlas de usuarios, en este caso casi todos éramos periodistas que utilizábamos con frecuencia datos del Poder Judicial, y después hacíamos como un taller o una expedición de datos en donde con los datos que acaba de publicar el Poder Judicial apoyábamos a la gente para que enseñarle, bueno, qué historias o qué tipo de análisis se podía hacer con estos datos. Entonces, este tipo de eventos puede ser muy valioso para eso, para fomentar el uso y además para crear espacios de interacción entre los usuarios. Aquí, bueno, estas son imágenes de diferentes talleres o eventos que hemos tenido que básicamente se enfocan en eso. Aquí también les comparto, esto es una matriz que se desarrolló, bueno, que publicamos en Escuela de Datos, sobre que básicamente lo que combina es, bueno, qué tipo de actividad educativa puedo hacer y cuál es el espacio de tiempo que tengo, qué periodo de tiempo tengo. Entonces, aquí básicamente lo que me dice es, dependiendo del objetivo y el tiempo, entonces qué tipo de actividad se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos plazos de tiempo muy largos, no sé, un mes, meses, años, podemos hacer bootcamps, podemos hacer talleres, podemos hacer, no sé, seminarios de capacitación continuos con los usuarios, pero si tenemos solamente un día, entonces puede ser actividades como las que les comentaba de estos meetups o estos talleres cortos o charlas que inspiren a los usuarios. Algo también importante es buscar alianzas estratégicas. Y esto depende mucho, y bueno, creo que el ejemplo también que dio Chino, o sea, que básicamente muchos de esos proyectos de datos provienen o sea, no salen de una sola persona. Es una alianza entre alguna institución gubernamental con una organización de sociedad civil o iniciativas que son posibles gracias a apoyo de entidades o de proyectos, de fondos específicos.
Esto es clave para hacer la iniciativa sostenible, pensar con quién me puedo aliar, tanto para desarrollarla y para fomentar el uso. Entonces, de hecho, ahora en la región hay muchísimos espacios de este tipo, o sea, con medios de comunicación que ya están más capacitados para trabajar con datos abiertos. Entonces hay muchos equipos en la región interesados en precisamente utilizar esos datos y poder hacer alianzas con entidades o organizaciones. Y otro tipo de proyectos, por ejemplo, este es un ejemplo de Open Contracting, que es una organización que fomenta el uso de datos de contrataciones abiertas y que, o sea, así como esta, hay muchas que tienen programas específicos para apoyar a entidades a desarrollar proyectos de datos abiertos y además a generar capacidades en el uso. Y esto puede provenir de diferentes formas. Este ejemplo que les pongo, ¿a qué me refiero con alianzas? Este ejemplo es un trabajo que hemos hecho en el Diario de la Nación en Costa Rica, que fue una nota corta que publicamos, pero básicamente, bueno, en Costa Rica hay un think tank, un centro de pensamiento que se llama el Estado de la Nación, que anualmente lanza un informe sobre el estado del país, publica varias investigaciones y junto a eso en los últimos años, por ejemplo, ha publicado los conjuntos de datos de los que se derivan estas investigaciones. Entonces, una parte del trabajo que ellos hacen antes de lanzar el informe es que, por ejemplo, se reúnen con periodistas de medios, les presentan los hallazgos y demás, les ponen a disposición los datos con el objetivo de que uno como periodista pueda reutilizar esa información y generarle un valor extra a lo que ellos estén haciendo. Entonces, por ejemplo, este era un caso de una de las investigaciones del informe que trataba sobre cómo votaban los magistrados de la Corte Suprema, y lo que nosotros hicimos, bueno, en el informe estaba la investigación y cuáles eran los resultados. Lo que nosotros hicimos fue poner esa información o esa nota en una visualización diferente que, por ejemplo, la gente del Estado de la Nación no la tenía. Entonces es un ejemplo de cómo, como entidad o como proyecto podemos, previo a lanzar nuestros datos, podemos reunirnos con otros infomediarios o con otros usuarios que puedan generarle un valor o darle más eco al proyecto. Y esto es clave, digamos, esto era porque, bueno, existió este espacio de conversación. Si probablemente el proyecto nada más hubiera publicado los datos, tal vez ni nos hubiéramos dado cuenta que, por ejemplo, esta base de datos estaba disponible. Entonces es importante también pensar en esa alianzas y en cómo difundimos o cómo nos comunicamos con los usuarios que pueden generarle valor a los datos abiertos. ¿Y qué es lo que, a fin de cuentas, qué es lo que buscamos como proyecto de datos abiertos? Y cómo, creo que la clave de hacerlo sostenible es que la gente tiene que usar los datos que estamos publicando. Si los datos no se utilizan, entonces, pues creo que la iniciativa puede morir muy fácil. Y una parte de fomentar el uso viene ligado a lo que ya les decía, o sea, tener datos que atendan las necesidades de usuarios, tener esa comunidad, y bueno, una vez que ya tenemos eso, bueno, fomentemos el uso. Este es un ejemplo igual que les digo relacionado con estos temas de contrataciones en Paraguay, en donde el año pasado participé en un proyecto desde la academia, en donde con estos datos abiertos del sitio de contrataciones, pues atendimos, básicamente lo que queríamos responder era como que se sabe que el Estado normalmente a veces dura pagándole a los proveedores. Entonces, la pregunta de investigación que teníamos era cuánto costaba ese retraso en los pagos de los contratos públicos y si podíamos identificar en qué fases del proceso de contrataciones ocurrían esas fallas y cómo podíamos mejorarlas. Y eso fue lo que hicimos, o sea, todo lo hicimos con datos abiertos de la DNSP, de la Dirección de Contrataciones y del Ministerio de Hacienda, y logramos, ahí les pongo el enlace a un resumen de los hallazgos y del paper que publicamos, pero creo que lo más valioso de este proyecto fue que hicimos la investigación, hicimos el análisis, y como investigadores la segunda parte era reunirse con la gente de la NSP, del Ministerio de Hacienda, y presentarles los hallazgos del proyecto. O sea, logramos identificar en qué fases del proceso de pagos, por ejemplo, ocurrían los mayores retrasos, y plantear posibles soluciones para mejorar el proceso como tal. Entonces, fue un ejemplo de uso de datos abiertos en donde había un buen canal de comunicación entre el grupo de investigadores y la entidad, y en donde los usuarios finales no solo están utilizando datos y están generando valor a partir de eso, sino que
se comunica, o sea, existía ese puente de comunicación en donde nosotros como investigadores podíamos ir a la entidad, enseñarles nuestros hallazgos y básicamente poner esos hallazgos a la disposición de la entidad en caso de que quisieran implementar mejoras en el proceso y tomar decisiones con base en evidencia científica que fue, digamos, parte de los resultados de ese proyecto. Entonces ahí es como esas alianzas no solo se pueden beneficiar en, no sé, que 1000 usuarios estén descargando los conjuntos de datos, sino que el uso puede ayudar a la misma institución a tomar mejores decisiones en el futuro o a mejorar sus procesos internos. También creo que algo que a veces se olvida o que siempre tienen que acordarse cuando hagan un proyecto de este tipo es que estos proyectos son una mejora continua. Por ejemplo, este sitio de contrataciones, bueno, es un proyecto de hace varios años y que constantemente se están actualizando la interfaz de aplicaciones o agregando tales conjuntos y demás. O sea, es un proceso que no termina cuando se publica y el sitio está en línea, sino que hay que pensar en cómo podemos mejorarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí pongo una captura, es el sitio, creo que es uno de los sitios de presidencia en Costa Rica de datos abiertos, y que tiene algunos conjuntos de datos son bastante dispersos, o sea que hay un conjunto de datos de tal municipalidad y después un conjunto del Ministerio de Comercio, pero es información que está desactualizada, o sea, se subió una base de datos en el 2014 y después nunca se volvió a actualizar. Y entonces como usuarios, si la información no se actualiza, pues no estamos fomentando el uso y más bien, por ejemplo, como periodista, nosotros sabíamos que precisamente esta parte del sitio o este sitio no era una fuente confiable de información porque nunca la actualizaban. Versus otros portales de gobierno que sí, digamos, publicaban la información de forma más periódica y sabíamos cada cuánto se actualizaba y demás. Si tenemos esta iniciativa y no se actualiza, de nada sirve. Y algo que pasa muchas veces es que, y esto sobre todo en instituciones públicas, a veces los proyectos se piensan en el corto plazo y en 4 o 5 años, que es lo que dura el periodo de gobierno. Por ejemplo, en el gobierno anterior, y eso que en Costa Rica tenemos el mismo partido en este momento, se publicó esta iniciativa que se llamaba el Mapa de Obras, que básicamente lo que resumía eran diferentes obras de infraestructura, proyectos que se estaban construyendo en el país. Y bueno, uno podía consultar, ver cuánto se estaba gastando, cuál era la institución, el monto y demás. Este link de este proyecto que recuerdo, o sea, se hizo conferencia de prensa, se invitó a los medios, o sea, se promocionó muchísimo. Este mismo enlace del proyecto, ya ahora, no, o sea, si meto ese mismo enlace, el proyecto no está disponible. Tengo entendido que este proyecto migró como a otro sitio, pero el punto es que hay que tratar de hacerlas, o sea, que una iniciativa, digamos, que se le invierte tiempo, que se publicita de esa forma, y ahora como usuario, si yo quisiera consultar este mapa, que tengo el link guardado, ya no puedo acceder a esto. Entonces hay que pensar no en el corto plazo, o bueno, este es un proyecto que solo va a durar 1 año, sino en cómo podemos darle sostenibilidad, que muchas veces pasa porque, bueno, se financió por 1 año y después ya no hay financiamiento para continuarlo, pero entonces creo que lo importante antes de plantear, por ejemplo, una inversión grande en un proyecto de este tipo, es pensar, bueno, cuál va a ser el plazo, el periodo, qué recursos necesito para hacerlo sostenible en el tiempo, y es una cuestión de planificar previo a lanzar una iniciativa de este tipo. Y como les mencionaba, también es importantísimo innovar, o sea, como les digo, no es, estos proyectos no se acaban una vez que publicamos, sino que tenemos constantemente que estar innovando y pensando en cómo podemos mejorar ese sitio o ese proyecto. Bueno, ¿se ve la presentación? Es que ya no la estoy viendo. Dame un segundo que algo se movió. Sí, como que perdí la... Bueno, igual ya íbamos terminando. Era el última slide. Listo. Lo que les comentaba es que siempre tenemos que innovar y pensar en qué nuevas funcionalidades o qué nuevos conjuntos de datos podemos publicar. Volviendo otra vez al caso de la DNSP, por ejemplo, ahora lo que están trabajando es ya tienen
conjuntos de datos bastante robustos publicados, y ahora lo que están haciendo es, por ejemplo, creando, lo lanzaron recientemente, que era un sistema de alertas sobre las contrataciones públicas. Entonces, es un espacio dentro del sitio donde los usuarios se publican estas alertas, los usuarios pueden ver las fases del proceso que pueden ser riesgosas, pero es pensar en nuevas funcionalidades y nuevas aplicaciones, mejorar los conjuntos de datos existentes, de forma que siempre los usuarios sepan que van a encontrar algo nuevo en el sitio y que no es algo que se murió en el tiempo. Entonces, básicamente cerrando y recapitulando, creo que las claves para hacer una iniciativa sostenible es que siempre tenemos que pensar en tomar en cuenta a los usuarios, siempre estar monitoreando, estamos supliendo esas necesidades, quiénes están usando nuestros datos, le estoy dando la información en los formatos o que estos usuarios necesitan, crear esa comunidad, crear estos espacios de capacitación, de intercambio de ideas, que puedan, a fin de cuentas, soldarse en alianzas estratégicas, y siempre pensar en que esto no es algo que se acaba una vez que publicamos, sino que son iniciativas que siempre tenemos que pensar en cómo innovarlas y cómo podemos irlas mejorando en el tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartirles. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camila, a ti, de nuevo al Chino. Yo creo que hiciste unas conclusiones importantes, y la importancia de lo que mencionabas al final, con la intención de que se mire siempre al consumidor final, al ciudadano, para poder diseñar, pensar las soluciones. Muy importante, involucrarlos, aún más importante todavía. Y ciertamente esto es importante para este ciclo de seminarios para sociedad civil, academia y sector privado, en la medida en que estos tres segmentos, ustedes participantes, son aquellos actores que toman esos datos y los transforman para generar valor sobre ellos. Muy bien, gracias, Camila, ciertamente por todo lo que nos traes, por un buen barrido. Nos dejan hablar de y ver la importancia de los procesos, pensarlos con una mente sostenible, y para poder hacerlo, saber que va a haber una usabilidad, ¿no? Y esa usabilidad está determinada de saber que hay unos ciudadanos a los que se les está satisfaciendo necesariamente una necesidad a través de una solución que hasta sí está siendo implementada con datos abiertos. Muchas gracias. Al Chino igual. Bueno, yo los voy a invitar tanto a Daniel como a Camila a que enciendan sus cámaras de nuevo. Vamos a hacer una última intervención por parte de ustedes para que atiendan alguna otra pregunta que quedó en el chat, para complementar algo de sus exposiciones, o para ahondar en algún tema en específico, a lo mejor de alguna de la presentación, no la suya, sino la del Chino, la de Camila, o Camilo, la del Chino también. Entonces, adelante, y yo le voy a dar entonces el micrófono para que pueda iniciar Daniel, ya que él inició, y le damos un poco de tiempo a Camila también para que procese y pueden ir replicando. Tenemos unos buenos minutos, así que yo creo que podemos hacer una charla interesante. Gracias, Daniel. A ver, a mí, solo para un poco dar ahí la pauta, me pareció importante la pregunta que respondiste acerca de cómo se sostenía DataU y cómo se sostenía tu servicio, ¿no? Yo creo que son importantes reflexiones para hacer sobre ese tema, ya fuera del tiempo de la presentación. Si puedes ahondar sobre esos otros temas, todo tuyo. Adelante, muchas gracias. Bien. Primero, perdón, una conclusión más general. Estamos bastante alineados con Camila. Quiero aclarar que no nos pusimos de acuerdo, pero creo que los conceptos son más o menos por el mismo lado. Y de hecho, si me permiten, antes de las preguntas, dejo en el chat un link al blog nuestro, porque el último artículo habla específicamente sobre cómo hemos logrado darle vida a los proyectos en el tiempo, a lo largo del tiempo,
que fue con lo que cerraste vos, Camila, así que nada, como que calzaba ahí como anillo al dedo. Volviendo, el tema de la financiación, sí, más allá de cómo se financia la organización, que es lo que cubrí en la respuesta durante la presentación, creo que es interesante en el caso de tu servicio en particular. En realidad, en los dos casos, ¿cómo funcionó? Lo hago cortito. En tu servicio, que fue una de las primeras experiencias de co-creación plena, digamos, que tuvimos, la financiación fue 50% por el Ministerio de Salud Pública en la edición original, digamos, y 50% a través de Hilda por Avina. O sea, nosotros trajimos el 50% de donantes internacionales y el otro 50% lo puso el gobierno. En esa primera instancia fue súper importante eso porque los entes gubernamentales no necesariamente están acostumbrados a colaborar, están acostumbrados a tener proveedores. Entonces, cuando la discusión se iba para el lado de tienen que hacer tal cosa, que nos decían a nosotros tienen que hacer tal cosa, nosotros les hacíamos acordar que no tenemos que hacer nada porque estamos colaborando, que el 50% del proyecto era financiado por nosotros y que nos teníamos que poner de acuerdo en qué íbamos a hacer. Y eso marcó mucho la relación y cómo la seguimos teniendo a lo largo del tiempo. Desde el segundo año en adelante, el proyecto es 100% financiado por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, mantenemos esa relación de no solamente cordialidad y amistad, sino de que las opiniones son válidas de ambos lados y que es un proyecto co-creado. En el caso de Derecho del Estudiante, es también muy interesante porque en realidad ya se arma un triunvirato de actores. UNICEF tiene la iniciativa original de sistematizar junto con los estudiantes. El Consejo de Educación Secundaria tiene el acceso a los datos y a ¿cómo se dice? Y al público, a los estudiantes, y nosotros hacemos la parte técnica, y en técnica no es solamente el código, sino sobre todo usabilidad, que creo que es uno de los puntos clave. Entonces ahí es una co-creación, digamos, a 3 puntas. Pero creo que nada, es destacable cómo la financiación puede ser parte de la estrategia de colaboración y cómo a veces quien financia también marca la cancha de cómo se trabaja en conjunto. Muchas gracias, Daniel. Daniel, ¿algo para replicar en ese tema de sostenibilidad? Yo creo que abordaste bien algunos puntos relacionados a esto. Ciertamente la última reflexión importante del ciudadano céntrico, que es importante tenerlo en consideración, pero si hubiera alguna otra consideración en complemento, adelante. Bueno, y hay algunas preguntas ahí en el chat. Perdón, le idea es hacerlas todas juntas las preguntas. Perdón, pensé que íbamos una y una. De las preguntas que quedaron, la experiencia si dejó algún tipo de anomalía o caso de corrupción. Sí, corrupción no, por suerte, pero sí se detectaron un montón de errores en prestadores. Nosotros no tenemos tanto conocimiento de los casos concretos porque eso justamente nosotros no tenemos potestades ni para conocer los datos personales de las personas y de las situaciones, ni para resolverlas. O sea, esos casos se comunican directamente al ministerio a través de la herramienta, está el link, pero entran los sistemas del ministerio y ellos los gestionan. Sí nos han contado que ha habido distintos casos, sin darnos los detalles, que han llegado a través de tu servicio y que por suerte se han resuelto correctamente. Por ejemplo, prestaciones que no se le estaban dando a las personas que le correspondían, o datos que se comprobaron que eran falsos por la razón que sea y que lo han denunciado distintas personas. Y después preguntaban por quiénes contestan las preguntas a los estudiantes en otro proyecto. Eso también es una pregunta bien interesante, de hecho lo tendría que haber cubierto, capaz que en el apuro me olvidé. Este tipo de proyectos, volviendo también a lo que decía Camila de sostenibilidad, ¿no? Si se quiere que funcionen a largo plazo, muchas veces hay que armar estructuras para que estos proyectos tengan respuestas. Si dependen de la buena voluntad de un funcionario o funcionaria, muy probablemente termine muerto cuando esa persona cambie de trabajo o se vaya de licencia. En el caso de derechos de los estudiantes, el área de comunicación del Consejo de Educación Secundaria era quien tenía el proyecto bajo su órbita y básicamente le asignaron la tarea a una de las personas del departamento de contestar las preguntas. La demanda fue creciendo y esa persona hoy en día se dedica exclusivamente a contestar preguntas de la plataforma. Nosotros ahora, como les decía, estamos ampliando a la educación técnica y en ese caso la estructura fue distinta porque simplemente es distinto cada organismo cómo trabaja. Ya existía una unidad de consulta del estudiante que resuelve distintos problemas y
van a ser ellos quienes absorban eso. En su caso, por ejemplo, no va a ser trabajo nuevo, porque en realidad van a recanalizar muchas de las preguntas que ya reciben personalmente o qué sé yo, a través de la herramienta. Entonces su trabajo probablemente aumente, pero no aumente en el 100% de todo lo que entre por la herramienta. Muy bien, gracias Daniel. Siguen cayendo las preguntas, pero queremos darle un tiempo a Camila también para que nos aporte. Eh, sí, veo, bueno, una persona preguntaba, por ejemplo, eh, sí, veo, bueno, una persona preguntaba, por ejemplo, si hay estos espacios de comunidad o de capacitación que mencionaba en Colombia. En Colombia, por ejemplo, recomiendo el trabajo de un medio que se llama Data Sketch. Ahora les puedo compartir el link que, bueno, trabaja mucho con temas de datos abiertos, son un medio de comunicación, pero crean como estos espacios también de comunidad. De hecho, en Colombia, en 2016, el chino me corrige, el Abrelatam fue en Colombia, que la Abrelatam es la reunión regional de datos abiertos, la conferencia regional de datos abiertos, que se hace todos los años en diferentes países de Latinoamérica. Entonces sí hay una comunidad grande de gente trabajando en el tema. Sobre esto, por ejemplo, de crear comunidad, este año la conferencia es ahora a finales de agosto en Ecuador. Entonces, si alguno tiene el interés, pues les puedo compartir el enlace porque creo que son buenos espacios en donde si uno no tiene noción de qué está pasando en la región, qué son datos abiertos, qué tipo de proyectos se pueden hacer, son excelentes espacios para conocer a la comunidad y inspirarse y tener ideas e incluso buscar alianzas. Después sobre la pregunta sobre, bueno, los resultados de esta investigación que hicimos en Paraguay sobre los pagos y los contratos, como les indiqué, bueno, básicamente hicimos el paper para la conferencia internacional de datos abiertos, que tienen como un simposio de investigación. Entonces se presentó para esa conferencia. Pero bueno, parte del objetivo o lo que queríamos era, bueno, no solo hacer el paper y publicarlo, sino tener un poco de incidencia y crear, pues difundir el trabajo y los hallazgos para que fueran útiles para el público y obviamente para la institución. Lo que logramos con la institución, les presentamos los resultados y como les decía, identificamos qué era lo que estaba pasando dentro del proceso y por qué se retrasaban tanto los pagos. Obviamente, dentro del gobierno no es como que uno lo descubre y al día siguiente el problema solucionado, sino que, digamos, es un proceso, o sea, como saben, los procesos del Estado son lentos de cambiar, pero según entiendo, o sea, se está trabajando en ver cómo se puede modificar ese sistema o qué se requiere para poder solucionar este problema. Lo importante es que a veces puede ser difícil impulsar cambios si no se tiene evidencia o si son solo ocurrencias, tal vez como que no le den, o sea, no le den mucha bola, como decimos en Costa Rica, cuando uno presenta una idea y no tiene como datos duros que prueben que lo que se está proponiendo es útil. Entonces, tener este tipo de investigación o tener este tipo de evidencia con datos de gente que ya los haya analizado y haya llegado a conclusiones puede servir para impulsar estos cambios dentro de una institución. Y también algo importante sobre el financiamiento, que creo que mencionaban y había varias preguntas. Por ejemplo, el financiamiento no solo va, digamos, de entidades o organismos que puedan financiar a las instituciones o a las organizaciones que quieran publicar datos. También existe financiamiento para usuarios u organizaciones para hacer proyectos a partir de datos ya publicados. Entonces, por ejemplo, el financiamiento para esta investigación que hicimos en Paraguay fue un financiamiento de IVOS, o sea, que básicamente nos financió, o sea, era un fondo que va para hacer investigación con datos abiertos. Entonces, si vienen de la academia, si son de organizaciones, también hay otro tipo de financiamiento que puede ayudar a, tal vez no a publicar los datos, pero sí a hacer como esa otra parte del ecosistema de usuarios que más bien lo que quieren es utilizar los datos y generar valor a partir de ellos, que como les digo es una pieza fundamental en darles. Han dejado otras preguntas, Daniel, no sé si lograste ver ahí, había una sobre si las aplicaciones estaban en manos del gobierno, por ejemplo. ¿Te animas? Sí, a ver, es interesante ese. En realidad engancho un poco las dos preguntas que hay, la de Radmir y la de Raúl, porque tienen bastante que ver.
Al final, para que esto sea sostenible, lo que se necesita es que, o por lo menos desde nuestra visión, es que sean lo más fáciles de mantener y operar que sea posible. Nosotros hacemos esto primero que nada usando software libre. O sea, eso es como definición general, más allá de temas filosóficos, que para nosotros son importantísimos. Hay cuestiones mucho más prácticas. Primero que nada, si existe una aplicación por el estilo, la reutilizamos. Nuestro primer proyecto fue ¿Qué sabés? Que es una plataforma de pedido de acceso a información pública, que es software libre que se generó en Inglaterra hace no sé qué cantidad de años, y es lo que seguimos usando hasta el día de hoy. Y nuestras herramientas, como decía, son también software libre y son replicables. Y muchas de ellas, de hecho, las hacemos, por lo menos los backend, en base a Drupal, porque que es un gestor de contenido que es súper conocido, súper fácil de manejar, lo conocen los organismos del Estado, por lo general ya está validado a la interna para su utilización. Y todo eso va bajando como los costos de mantenimiento y la dificultad de la barrera de acceso, digamos, para que eso ande. En líneas generales, los proyectos, o sea, por defecto, los alojamos nosotros no le pasamos los costos de alojamiento a los socios, nos interesa crear los proyectos, tomamos como costo fijo de la organización las cosas como los servidores y el mantenimiento básico. Drupal, el gestor de contenido, lo estoy escribiendo ahí, no tiene nada de mágico, simplemente es muy conocido y abierto. Decía, nosotros mantenemos los servidores, tomamos como un costo propio de la organización tener servidores andando y ahí alojamos a los distintos proyectos, pero eso no es lo ideal a nivel de sostenibilidad a largo plazo, porque por ejemplo nosotros podemos desaparecer mañana y los proyectos sería ideal que sobrevivan. Sin embargo, no siempre los organismos son capaces de absorberlo por distintas razones. La dinámica usual es esta. Empezamos un proyecto, hablamos con la gente de IT, del ministerio o agencia correspondiente y nos dicen, ¿esto en qué servidores va a estar? Y nosotros le decimos, en los que ustedes quieran, ¿lo podemos alojar nosotros o lo pueden alojar ustedes? No, lo tenemos que tener nosotros en nuestros servidores, porque fíjate que las reglas, no sé qué, y AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, nos obliga a tenerlo, y la seguridad de la información y qué sé yo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con todo eso. Lo que suele pasar en la vida real es que después, cuando las papas queman, llega la fecha de lanzamiento, no tienen la infraestructura pronta de su lado, terminamos lanzando con las herramientas en nuestros servidores, en los que mejor nos ha ido, en 2 o 3 casos, eso va migrando eventualmente sí a los servidores internos, nos dan un acceso por VPN para tener ciertas cosas de seguridad controlada, y terminan siendo un proyecto alojado por los propios actores públicos y administrado, digamos, por ambas partes. Eso es lo ideal que pasara siempre, pero no necesariamente pasa así. Modelo de administración tipo patronato, ahí no estoy familiarizado con el modelo de patronato para este tipo de administración, pero supongo que va por ese lado de que está en un lugar, lo administran ambos, o quizás ellos tienen acceso directo a nuestros servidores o cosas por el estilo. Sí, hemos probado distintos modelos, nos adaptamos a cada situación porque cada departamento de IT y cada organismo es su propio mundo. Ah, ok, como un cogobierno entre distintas partes. A ver, es lo que hacemos a nivel de la gestión del proyecto. La gestión administrativa del backend, por lo general, el único actor que tiene interés en acceder somos nosotros. Sería nuestro sueño, de hecho. Nosotros generamos todos los backend para que sean autoadministrados. En la enorme mayoría de los casos, los actores de gobierno no se hacen cargo de eso, simplemente nos pasan correos pidiendo cambios y los cambios los hacemos nosotros. Por nada. A ver si había alguna pregunta más. Ahí. Los desarrolladores, más o menos, nosotros tenemos un modelo mixto donde tenemos, en este instante en el equipo somos 3 personas, en este mismo momento tuvimos varias que se tuvieron que ir por distintas razones personales, y solo uno de los 3 es desarrollador. Hacemos mucho desarrollo interno, pero no exclusivamente, también trabajamos con desarrolladores externos que va de vuelta en lo que retomaba Camila hoy en su presentación, tiene mucho que ver con comunidad. Nosotros hacemos mucha fuerza con ese tema de generar comunidad. Las mismas personas que son las que van a nuestros eventos son con las que terminamos trabajando en distintos proyectos. A veces es por afinidad con los temas, a veces es por intereses personales, a veces es por
conocimientos técnicos específicos, o simplemente porque buscan trabajar en algún proyecto y los que tenemos en ese momento disponibles son los que le podemos dar. Pero hacemos un modelo mixto de desarrollo interno y externo. ¿Quiénes consumen más a tu servicio? No tenemos encuestas, o sea, esto es un dato básicamente en base a lo que yo creo y sospecho y algo de evidencia anecdótica, no es un dato duro, pero en primer lugar, las personas que saben que van a cambiar, en segundo lugar, las personas que quieren saber información sobre los prestadores, más allá de si van a cambiar o no, o sea, personas que les gusta estar informadas de alguna manera, y en tercer lugar te diría personas con intereses creados, por ejemplo, periodistas o políticos o gente que tiene que tomar decisiones en base a ese tipo de cosas. Inclusive a la interna del ministerio usan mucho la herramienta para visualizar sus propios datos porque es más lindo como se ven en tu servicio que verlos en un Excel. Dentro del grupo de personas que utilizan la herramienta, a mí también me gusta destacar algo que no imaginamos inicialmente y que pasó y que está buenísimo, que es que existen grupos como por ejemplo los migrantes, a quienes la herramienta les resulta mucho más útil. Nosotros nos dimos cuenta, porque nos saltó en un Google Alerts, que la herramienta se la recomendaban en un grupo de migrantes venezolanos en Uruguay, por ejemplo. Y recién ahí se nos ocurrió pensar que más allá de que nuestro público objetivo siempre fue la persona que se cambiaba de prestador de salud, en realidad existía otro grupo de personas que no es que se cambian, es que eligen por primera vez y además no tienen contexto ninguno, no tienen amigos, familia, a quién preguntarle, no es que toda la vida fueron socios de tal o cual prestador y ahora están decidiendo si se cambian, sino que llegan con una hoja mucho más en blanco. Y para esas personas, la información que da la herramienta es millones de veces más valiosa porque justamente tienen mucho menos data. Hola, ¿me escuchan? Yo Volvemos creo que ha perdido mi micrófono, he intentado hablar y no me escuchaban uno de los micrófonos, así que me conecté a otro. Camila, si quisieras complementar en algo, adelante, y ya después de tu intervención vamos a cerrar. Gracias, Daniel, por todas las respuestas. No, yo creo que no hay más consultas, o sea, creo que es como repetir un poco lo que ya hemos dicho, o sea, creo que hay muchísimos ejemplos y diferentes formas en las que podemos darle sostenibilidad a una iniciativa y no, digamos, creo que lo importante es que piensen ustedes qué rol están jugando dentro de la comunidad, son usuarios, son funcionarios de gobierno que están tratando de abrir los datos y desde ese rol que estén jugando dentro de la comunidad ver, bueno, será a dónde puedo aportar más y a dónde puedo ayudar a hacer estas. Quedo atenta si hay alguna consulta adicional. Pregunta sobre si en instituciones en Costa Rica hay alguien que solicita la apertura de datos. Sí, en Costa Rica hay varias organizaciones de sociedad civil. Hay una que se llama Abriendo Datos Costa Rica, que ha estado bastante involucrada en el proceso del plan de gobierno abierto y demás, trabajando con funcionarios de gobierno. Y también, digamos, a nivel institucional se ha firmado, o sea, Costa Rica es parte del Open Government Partnership también. Entonces hay varios compromisos y además desde hace varios años que las diferentes entidades han tratado de avanzar. También a nivel institucional hay instituciones que han avanzado más o menos en el tema. Entonces es una combinación tanto de sociedad civil impulsando a que se abran datos, gobierno creando legislación o políticas que impulsen y que validen estas iniciativas, y también dentro de las mismas instituciones hay unas a las que les está interesado más el tema y pues se han metido más de lleno. Creo que uno de los ejemplos ha sido el Poder Judicial en Costa Rica, que ahora tienen una plataforma bastante completa, datos abiertos y que... Muy bien, Camila, gracias. Gracias, Daniel, de nuevo, gracias a todos. Yo me voy a permitir cerrar la sesión. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes conectados desde Londres, desde Montevideo, muy lejos en distancia, pero aquí muy acortados con esta plataforma.
Gracias por los aprendizajes para Panamá, a la ANTAI y a la AIG en Panamá, a todas las personas que están reunidas en el auditorio de la AIG en este momento. Gracias por atender, a todos los que están conectados. Para nosotros es un gusto, para la OEA, para el Trust for the Americas, poder sumar conocimiento a través de estos seminarios. Nos queda un seminario más, los invito a que no se lo pierdan. Les vamos a compartir la información a cada uno de ustedes para que hagan el registro, para que participen. El próximo seminario, que es el jueves, nos mostrará mucho más en detalle la parte técnica y tecnológica de cómo aterrizar estas ideas, estas experiencias, estos casos que presentaron tanto Daniel como Camila. Entonces vamos a hablar con mucho más tecnicismo de todo el proceso para el aprovechamiento, y va a ser la última sesión que vamos a tener de este ciclo. De nuevo recordarles que para recibir su certificado deberán escribirnos bajo una plantilla una propuesta de idea que nos permita ver cómo ustedes están, los participantes, aprendiendo este conocimiento en función de un desarrollo específico que ustedes consideren en su entorno o en su sector. Ya les enviamos a cada uno de ustedes el detalle de lo que implica hacer y completar esa plantilla, que es una hoja que estamos esperando, acompañada con algunos insumos audiovisuales, para que asimismo podamos tener todo ese insumo, documentarlo en función de las ideas que se van generando para Panamá. El proyecto no es solo este ciclo de seminarios, vuelvo a recordarles, el proyecto casi que inicia con este proceso de fortalecimiento de capacidades para sociedad civil, sector privado y jóvenes, academia en Panamá, pero continúa con una serie de actividades que va a terminar con el financiamiento de proyectos con unos fondos semilla, y esperamos que esas ideas que se generen de estos seminarios puedan ser unas de las que se estén presentando y seleccionando al final o más adelante en este proyecto, y puedan tener ustedes un financiamiento para poder sacar adelante esos proyectos. Muchas gracias de nuevo a Daniel, a Camila por acompañarnos, a todos ustedes. Con eso me despido, solo diciéndoles que vamos a tener la plataforma 5 minutos más disponible para quienes quieran tomar algo de información del chat y despedirse. Y si los expositores de alguna forma quieren dejar la información de sus organizaciones o de contacto, también siéntanse en libertad de dejarlo ahí en el chat. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.